voy compartiendo mi pantalla. Me gustaría agradecer la invitación del doctor Rubén Blanco a ese encuentro que están teniendo en este momento allá en Santo Domingo. Es una lástima no poder estar con ustedes de manera presencial. Pero bueno, todo un placer poder estar con ustedes y acompañarlos, por lo menos de manera virtual, desde el otro lado del charco. Así que vamos a hablar de los aspectos quirúrgicos de las lesiones nerviosas, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos conocer? Actualmente es una causa frecuente de atención médica, tanto en un ámbito ambulatorio como de urgencias. Desafortunadamente, la mayor parte de las veces subdiagnosticadas o tratadas de manera incorrecta. Tal suerte que estas lesiones van a alterar significativamente la calidad de vida al presentar diversos grados de discapacidad funcional. Sobre todo, también considerar que lo más frecuente es que estas puedan presentarse en una población joven, es decir, económicamente activa. Algunos conceptos erróneos que deberíamos de tener en consideración es el hecho de que aún dentro de las mismas neurociencias hay especialistas y subespecialistas, evidentemente no relacionados con esta patología, que consideran que tras una lesión nerviosa puede existir un déficit permanente e irreversible debido a que los nervios periféricos no tienen la capacidad de poder regenerar y en consecuencia los resultados después de una cirugía van a ser insignificantes. Bueno, por suerte estos tres conceptos son completamente erróneos. Lo que es cierto es que una cirugía del nervio periférico puede mejorar significativamente la calidad de vida de un paciente, pero debemos de considerar que el tiempo, es decir, el momento en el que elegimos cuándo realizar una cirugía va a ser fundamental en el pronóstico. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Bueno, porque si bien los nervios periféricos sí tienen la capacidad de poder regenerar, hablando específicamente de la vía motora, existe un proceso degenerativo en todos los elementos, incluyendo el órgano blanco, es decir, el músculo, y si transcurre mucho tiempo después de la lesión sin recibir ningún tratamiento, específicamente un tratamiento quirúrgico, pues vamos a llegar a cambios irreversibles, de tal suerte que no tenemos mucho tiempo. Y lo más recomendable es que se pueda ofrecer un manejo quirúrgico dentro de los primeros 6 meses después de una lesión. De tal suerte que es fundamental tener un conocimiento anatómico, tener un conocimiento también de la funcionalidad o fisiología del sistema nervioso periférico, debido a que de este conocimiento vamos a entender también muchísimo mejor cuáles son las clasificaciones de las lesiones nerviosas y por ende poder prescribir o realizar una adecuada indicación quirúrgica cuando sea necesario. En corto, podemos decir que en las lesiones grado 1 y algunas lesiones grado 3, el nervio puede recuperar de manera espontánea. En las lesiones, algunas lesiones grado 3, las lesiones grado 4 y las lesiones grado 5, el nervio no va a recuperar espontáneamente. Y existe otra condición denominada neuroma en continuidad, en donde normalmente pueden entrecruzarse fibras nerviosas sanas que pueden regenerar, sin embargo otras se quedan atascadas por el tejido fibrocicatrizal que no pueden cruzar el sitio de lesión. Por lo tanto, en esta condición fisiopatológica el pronóstico suele ser impredecible y por supuesto que son las que nos ofrecen un mayor reto en el momento de indicar una cirugía. Como podrán imaginar, la etiología es amplia, ¿okay? Heridas por proyectil de arma de fuego, lesiones punzocortantes que quizás sean las menos frecuentes, lesiones nerviosas asociadas a fracturas, luxaciones y otros mecanismos menos frecuentes, o más bien otras etiologías menos frecuentes como lesiones por inyección, quemaduras, agentes tóxicos, etc. De tal suerte que podemos considerar distintos mecanismos que nos producen una lesión nerviosa. Sin embargo, los más frecuentes son aquellos relacionados con cuestiones mecánicas: estiramiento del nervio, compresión nerviosa, confusión nerviosa y, menos frecuente, laceraciones nerviosas. De tal suerte que es súper importante poder considerar cuál es el nivel de la lesión si tomamos en cuenta el concepto del que hablé anteriormente, que es el proceso degenerativo, ¿ok? Así que no será lo mismo tener una lesión a nivel de las raíces o de los plexos o a nivel de los ramos terminales. Así que el primer paso en la evaluación será identificar inicialmente el tipo de lesión para evaluar
si más allá de los 4 meses no hay ninguna evidencia, ya sea clínica o eléctrica de recuperación, es poco probable que lo hagan después. ¿Cómo evaluar entonces las lesiones nerviosas? Por supuesto que un buen interrogatorio seguido de un examen físico, en algunas ocasiones el complemento con estudios de imagen, así como también complemento con estudio eléctrico, serán fundamentales para poder establecer un buen diagnóstico y, en consecuencia, poder realizar una adecuada indicación y, desde el punto de vista quirúrgico, poder hacer una adecuada planeación quirúrgica de la lesión que vamos a tratar. En esta diapositiva les muestro distintos tipos de lesiones producidos por distintos mecanismos, en donde, pues bueno, desde el momento de la inspección podemos nosotros identificar potencialmente cuáles son los nervios que pueden estar lesionados si conocemos la anatomía del trayecto nervioso de los distintos nervios, evidentemente. Acá igualmente muestro otros signos que nos sugieren también potenciales lesiones nerviosas, ¿de acuerdo? Y acá algunos videos en donde podemos encontrar distintas alteraciones desde el punto de vista motor. En este video que señalo es una lesión del nervio interóseo anterior. Acá podemos encontrar también una mancha característica que se produce cuando existe pie péndulo, esto debido a una lesión ya sea del nervio ciático o del nervio peroneo, una postura característica también en este video relacionada con una lesión completa del plexo braquial y acá con una lesión del nervio radial. Y en este último una lesión combinada de los nervios mediano cubital y también radial. Entonces, podemos complementar nuestra exploración física con estudios de conducción nerviosa y electromiografía, como tal cual mencionó Rubén en la plática anterior, son de bastante utilidad para poder confirmar las lesiones, debido a que pueden ofrecernos información respecto a la localización, severidad, podemos llevar también un control evolutivo de la lesión, así como identificar la extensión de la lesión y, por supuesto, que también algo fundamental, realizar diagnósticos diferenciales de lo que potencialmente podría estarnos generando la afección. Los estudios de imagen en la actualidad también han tomado una relevancia súper importante, hablando específicamente del ultrasonido y de la resonancia magnética, con algunas ventajas o desventajas comparativas entre ellos, pero básicamente estos par de estudios permiten ofrecernos información respecto al estado del nervio, ¿okay? Cambios en la etnicidad o en la intensidad, así como también en el volumen, en el diámetro, el área de sección transversal, e incluso también podemos evaluar los tejidos que se encuentran alrededor del nervio. Acá les muestro unas imágenes que, bueno, tenemos en el hospital un resonador 3 Tesla y, bueno, en la línea de arriba les muestro imágenes relacionadas con lesiones del plexo braquial, en donde pueden ver que la calidad y la resolución de las imágenes que actualmente podemos obtener es bastante buena. Esto también nos permite realizar una adecuada planeación quirúrgica. Y lo mismo con los equipos actuales de ultrasonido que permiten ofrecer una buena resolución para evaluar a las estructuras nerviosas. Respecto a las indicaciones, ¿cuándo operar? Bueno, esto en realidad depende de varios factores, como el tipo de trauma, el nivel de la lesión, la extensión de la lesión, lesiones asociadas, así como también con la comorbilidad que pueda el paciente presentar y los recursos con los que contemos en el momento de indicar una cirugía. Pero en esencia podemos resumir las indicaciones basadas en una cosa que se llama la regla de los 3+1, en donde, dependiendo del tipo de la lesión, nosotros deberíamos de indicar una cirugía. El primer 3 se refiere a una cirugía temprana, es decir, 3 días, en donde cuando tenemos una lesión por laceración con bordes limpios de los extremos nerviosos, podemos intentar hacer una reparación directa de manera inmediata. Muy distinto al segundo tipo de lesión, que se refiere a 3 semanas, en donde, si bien existe una ruptura o una laceración del nervio, esta es más bien una lesión de tipo corto contundente, con extremos nerviosos que van a estar más traumatizados. Si nosotros pretendiéramos realizar una cirugía inmediata en estos casos, posiblemente no identificaríamos de manera adecuada
extensión de la lesión y es factible que podamos reestructurar o volver a unir extremos nerviosos que puedan estar lastimados. De tal suerte que en este tipo de lesiones se considera esperarse 3 semanas para que ese proceso fibrocicatrizal esté bien establecido y sea más fácil poder identificar el tejido que está lesionado y evidentemente no incluirlo en la reconstrucción. La cirugía cardíaca está delegada para aquellas lesiones que van a ser lesiones cerradas, en donde se producen habitualmente lesiones en continuidad, ¿okay? Y acá básicamente esperamos 3 meses, dándole el beneficio de la duda al nervio que se mantiene en continuidad de poder recuperar espontáneamente. Y el 1 se refiere a un año aproximadamente. Esto es una cirugía cardíaca, la cual en algunos casos seleccionados podemos considerar el uso de transferencias nerviosas, que más adelante hablaré de ello, y también una cirugía secundaria, en donde básicamente consiste esto en trabajar ya con tejidos que no son nerviosos. De tal suerte que será indispensable tener evaluaciones seriadas, determinando si el paciente tiene mejoría, o si no presenta cambios, o si existe un deterioro en la función. Esto evidentemente desde el punto de vista sensitivo, motor, pero también la presencia de dolor es un factor importante que nosotros deberíamos de considerar para indicar una cirugía. Y cuando sea necesario, también basaremos nuestro criterio en los hallazgos, sobre todo a nivel radiológico. Existen varios factores que pueden influir en los resultados, algunos que evidentemente no controlamos, como las características del paciente, las características del nervio o el tipo de nervio, porque hay nervios que tienen buena respuesta a una cirugía y otros no tanto. El ejemplo claro es el nervio radial como uno de los más nobles en relación con mejoría, y su contraparte sería el nervio peroneo, que a pesar de los intentos que se pueden realizar para llevar a cabo reconstrucciones, habitualmente los resultados podrían no ser tan satisfactorios. El tipo de lesión también es muy importante, y existen factores que también podemos controlar, como el tiempo en el que vamos a indicar una cirugía, así como también la técnica quirúrgica que vamos a utilizar. Esto es una guía simplificada que nos permite determinar cuál será el momento oportuno para realizar una cirugía. Y hablando específicamente de las técnicas con las que contamos actualmente, estas básicamente van a estar relacionadas con el tiempo, como lo había yo mencionado anteriormente. Y existen técnicas para restituir la función, cosa que conocemos como cirugía primaria, y técnicas que sirven para sustituir la función nerviosa, cirugía secundaria. Para la cirugía primaria, descompresiones, reanastomosis o anastomosis directas, el uso de injertos cuando no es posible realizar una anastomosis directa, y una técnica que ha venido a revolucionar la cirugía de nervios periféricos, el uso de transferencias nerviosas. ¿Okay? Evidentemente es indispensable realizar todo bajo principios de técnica microquirúrgica, desde el aumento óptico, el uso también de un instrumental especial que nos permita manipular el tejido nervioso sin producir o provocar un daño adicional, así como también otras herramientas que podemos utilizar durante la cirugía, como por ejemplo la estimulación eléctrica directa, el monitoreo intraoperatorio multimodal, y también podríamos considerar el uso del ultrasonido. En este siguiente video lo que estoy mostrándoles es una cirugía para realizar una neurolisis. Esto tras una lesión cerrada producida por una caída que terminó en una fractura, luxación del hombro derecho en una paciente que, además de quejarse de dolor, presentaba también un déficit sensitivo y motor. Vemos la resonancia del lado izquierdo con cambios en los nervios, básicamente a nivel del plexo braquial infraclavicular, y en el video les estoy mostrando un paso a paso sobre cómo ir realizando esa liberación circunferencial de todas las estructuras nerviosas. Lo ideal es iniciar la cirugía en regiones anatómicas sanas, esto para poder tener una mejor identificación de las estructuras nerviosas y así evitar una lesión adicional transoperatoria iatrogénica. Una vez que identificamos las estructuras y que tenemos un control visual directo, podemos continuar nuestra disección realizando una liberación circunferencial del elemento nervioso que se encuentre lastimado. Vemos aquí, del lado izquierdo, un video preoperatorio en donde podemos detectar la
afección en el movimiento del hombro. Y si lo adelanto y vamos a evaluar cuál es la función distal, podemos encontrar que no hay flexión del codo. La función de la mano es muy rudimentaria. Obviamente esto asociado también a alteraciones sensitivas. Después de la cirugía, con una neurólisis circunferencial, la paciente mejora en términos de función sensitiva, mejora, es decir, desaparece completamente el dolor, y también podemos observar una mejoría muy drástica desde el punto de vista motor. Una neurorragia directa, que básicamente consiste en volver a unir los extremos nerviosos. Para ello es indispensable considerar algunos aspectos desde el punto de vista técnico, que esta anastomosis directa deberíamos realizarla sin tensión, porque la tensión es un enemigo de la adecuada regeneración o recuperación de la función nerviosa. ¿Okay? Se realiza un delineamiento del nervio y después se colocan suturas, esto ya sea a nivel del epineuro o del perineuro, dependiendo del tipo de nervio. Entre menos suturas pongamos es mejor para evitar una reacción postoperatoria fibrótica intensa. Y bueno, acá podemos ver el resultado después de esta reconstrucción del nervio espinal accesorio, cual se lesionó durante una cirugía de resección de cáncer de cuello. ¿Qué sucede cuando no podemos reanastomosar sin tener tensión, o si definitivamente el espacio es tan amplio entre el cabo proximal y distal del extremo del nervio que se encuentra lesionado? Pues bueno, deberíamos de considerar el uso de injertos nerviosos. Esto que están viendo aquí es inicialmente un neuroma en continuidad producido por una lesión después de un accidente de motocicleta que condicionó la formación de un neuroma en continuidad del tronco superior, el cual fue necesario tener que resecar, y después se realizó una reconstrucción con el uso de injertos desde la raíz más sana que localizamos, que fue C5, para dirigirla hacia las divisiones anterior y posterior del tronco superior, con la intención de volver a procurar la función tanto del hombro como del codo. Entonces, esto es una cirugía de reconstrucción utilizando injertos del nervio sural. Y vemos acá también resultados. El video que está corriendo es un video preoperatorio donde podemos encontrar ausencia de la función del hombro, ausencia de la función del codo y una función también muy rudimentaria en la función de la mano. Después de una cirugía primaria, podemos observar aquí una recuperación de la función del hombro, del codo, y después de algún tiempo en donde consideramos complementar el manejo con una cirugía secundaria utilizando transferencias musculares, así como también artrodesis de muñeca, podemos observar que la funcionalidad del paciente, por mucho, es mejor que no tener nada de función. Y bueno, respecto a los injertos nerviosos, deberíamos considerar que estos van a servir como un puente entre los muñones nerviosos, y nos van a servir como una guía desde el punto de vista físico, biológico y químico para permitir que los brotes axonales viajen desde el cabo proximal hasta el cabo distal. Sin embargo, en la actualidad la bioingeniería ha permitido crear tejidos que son similares o materiales que son similares, ¿ok? Y hablo específicamente de los alloinjertos y de los conductos nerviosos que podrían permitirnos también llenar esa brecha. Respecto a lo que se publica en la literatura, si bien podemos encontrar ventajas y desventajas, el uso actual de estos dos materiales o de estas dos herramientas está limitado para la reconstrucción de brechas pequeñas, preferentemente en nervios sensitivos pequeños. Y aquí les estoy mostrando una técnica de transferencia nerviosa para procurar la recuperación de la función facial después de una lesión del nervio facial, con una técnica que en particular, bueno, a mí me gusta mucho, que consiste en la anastomosis hemihipoglosofacial. ¿Por qué hemihipoglosofacial? Porque ello permite evitar la denervación completa de la hemilengua debido a la toma como donador
del nervio hipogloso. Entonces, al realizar esta primera maniobra que observaron en el primer video de una mastoidectomía para poder luxar el nervio facial y acercarlo más hacia el nervio hipogloso, de ese modo nosotros podemos tomar solamente una pequeña parte o porcentaje del nervio hipogloso para conectarlo con el nervio facial y de este modo procurar la recuperación de la función facial sin producir una denervación importante de la lengua, que si bien suele ser bastante tolerable en términos funcionales, al inicio puede llegar a producir algunas molestias que se traducen en alteraciones en varias funciones, como por ejemplo la deglución, el habla, de tal suerte que eso lo podemos evitar utilizando esta técnica. Y aquí vemos los resultados, una parálisis facial severa o profunda, ¿okay? Sin protección ocular, con algo de asimetría de la cara, y este es el resultado después de realizar una transferencia nerviosa. Como pueden ver, bastante aceptable desde el punto de vista funcional y estético. Entonces, como mencioné, las transferencias nerviosas son una revolución en la cirugía de nervios periféricos. ¿Y por qué? Porque reducen el tiempo de regeneración optimizando la velocidad de reinervación y, en consecuencia, los resultados, evitando así que el órgano blanco desarrolle cambios irreversibles. Pero es súper importante considerar, cuando usamos una transferencia nerviosa, el concepto de plasticidad cerebral, de reorganización cortical, que van a estar muy relacionados con la rehabilitación de nuestra lesión. Hablando de cirugía secundaria, podríamos considerar como opción el uso de transferencias musculares libres, en este caso para la recuperación de una lesión de plexo braquial, utilizando el músculo gracilis y supedículo neurovascular para intentar procurar una recuperación en la flexión del codo. Quizás una de las técnicas más frecuentes desde el punto de vista de cirugía secundaria es el uso de transferencias tendinosas, en este caso usados los tendones flexores de la muñeca para ser transferidos hacia dorsal y ser unidos con los tendones extensores de la muñeca, esto después de una lesión muy tardía del nervio radial. Y otro ejemplo claro es el uso de transferencias tendinosas para el manejo del pie caído tras una lesión ya sea del nervio ciático que preserva la función del nervio tibial o una lesión pura del nervio peroneo. Lo que se hace aquí es tomar el tendón del músculo tibial posterior para ser recolocado en el dorso del pie. Hay distintas estrategias para ello y, bueno, con la intención de buscar este resultado. El paciente no requiere más que una férula y bueno, prácticamente se vuelve a integrar después a una vida normal con una cirugía secundaria. Para finalizar, recordemos entonces que la recuperación funcional es posible con las 4 técnicas primarias de las que hablé. Sin embargo, los resultados y el pronóstico dependerán de varios factores, por lo cual es súper importante poder individualizar cada caso, considerar el uso de herramientas complementarias para la evaluación y también para el manejo y adaptar la cirugía a las necesidades y recursos. Algo que nunca tendrá buen resultado es el manejo tardío, esto debido a los cambios irreversibles. Sin embargo, podríamos considerar que no es el final del camino porque podríamos tener la opción de una cirugía secundaria o una cirugía paliativa. Entonces, ¿por qué operar las lesiones nerviosas? Que como pudieron observar con algunos ejemplos en cada una de las técnicas, los resultados son buenos y mejoran la calidad de vida del paciente. Y esto no tiene que ver con habilidades especiales del cirujano. Las técnicas son por completo reproducibles, de tal suerte que los resultados son reproducibles y pueden ser llevadas a cabo o ejecutadas por cualquier cirujano de nervios periféricos en centros especializados. ¿Y por qué nosotros como neurocirujanos deberíamos hacer cirugía de nervios periféricos? Porque desde la residencia y los entrenamientos sabemos cómo manipular el tejido nervioso, sabemos cómo usar un microscopio, estamos familiarizados con técnicas microquirúrgicas, sabemos cómo realizar una exploración física neurológica que es fundamental en la evaluación, sobre todo de casos que podrían ser un tanto complejos desde el punto de vista clínico, y ello también nos lleva a poder realizar distintos diagnósticos diferenciales neurológicos.
Y ello me lleva a preguntar, al final, si la cirugía de nervios periféricos es menos importante que los tumores cerebrales o operar aneurismas, epilepsia o Parkinson. La respuesta la tendrán ustedes en base a lo que acaban de observar. No me queda más que poder agradecer la invitación, así que, bueno, tenemos algunos minutos, espero. Bien, después de deleitarnos con esta excelente conferencia, de verdad que, Carlos, casi siempre me asombras más cada día. Es un inmenso placer para mí haber conocido a Carlos. Él me invitó en una ocasión a hacer una exposición sobre la parte diagnóstica en Miami. Entonces, cada vez que yo puedo lo aprovecho para que él nos aporte algo muy interesante. Entonces, yo supongo que habrá muchas preguntas aquí para Carlos, ¿verdad? Los que quieran ahora hacerle preguntas, está abierta la posibilidad. Para ver la recuperación espontánea de un facial antes de intentar hacer un gesto quirúrgico como fuere. Bueno, cabe mencionar que para el nervio facial podemos ser un poco más laxos en cuestión de tiempo. Esto debido a que la musculatura facial es una musculatura muchísimo más fina y que tiene mayores ramificaciones nerviosas, entonces puede tolerar mayores tiempos estando denervado. Lo ideal sería hacer una cirugía facial dentro de los primeros 6 meses, pero hemos podido esperar incluso hasta un año, quizás un año, poco más del año o 2 meses, para esperar una recuperación espontánea y considerar una cirugía. Yo he hecho cirugías muy tardías del nervio facial, y cuando digo tardías, alrededor de 2 años, con resultados que son aceptables. Entonces, contestando en concreto la pregunta, me parece que podríamos esperar alrededor de entre hasta 8 o 10 meses en espera de una recuperación espontánea. Evidentemente, aquí es súper importante considerar, no solo para el facial, sino en general para todo, que el paciente no presenta una recuperación espontánea de la noche a la mañana. Estamos viendo signos clínicos o incluso eléctricos que se van quitando de manera progresiva, pero si para el caso específico, en particular del nervio facial, si a los 8 meses, 10 meses, no encontramos ninguna evidencia de mejoría, deberíamos de considerar seriamente la cirugía reconstructiva. En las abulsiones de plexo braquial no hay una sección anatómica como tal, sino un desprendimiento del plexo braquial a nivel cervical, incluso con algunas formaciones quísticas que parecen como quistes de Talov. Desde el punto de vista neuroquirúrgico, ¿qué opciones hay para estos casos? No hay sección anatómica per se, sino un estiramiento del plexo. Lo que ocurre, y por definición, en una abulsión radicular es que ya sea tanto el componente dorsal como el componente ventral que forman la raíz espinal, los dos se arrancan desde la médula espinal y eso corta cualquier conexión con el sistema nervioso central. Estas lesiones, si bien hay algunas descripciones de intentos por volver a reinsertar estas raicillas en la médula espinal, ello no tiene buenos resultados. Entonces, se consideran como lesiones que nunca van a recuperar espontáneamente. Cuando uno identifica una abulsión radicular, tampoco deberíamos esperar mucho tiempo. Uno de los hallazgos radiológicos característicos de las abulsiones radiculares o de las lesiones pregangliolares, y se considera pregangliolar cuando están antes del ganglio de la raíz dorsal, y posgangliolares cuando están después del ganglio de la raíz dorsal, es que en efecto se forman unas imágenes que son quísticas que llevan el nombre de pseudomeningoceles. Entonces, cuando identificamos estos hallazgos de imagen y también algunos otros hallazgos clínicos, algo muy característico es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que se produce habitualmente en las lesiones complejas, también por una afección ahí del componente simpático que acompaña a las raíces inferiores, así como también de denervación de músculos paraespinales muy proximales. Nosotros deberíamos sospechar la presencia de una lesión muy proximal a nivel pregangliolar, y entonces, en estos casos, a dar una indicación quirúrgica. Y si bien les comento
cuáles van a ser las prioridades de reconstrucción. En general, las lesiones del plexo braquial más frecuentes son las totales, las que afectan la función del hombro, del codo y de la mano, ¿okay? Seguidas de las lesiones altas, ¿Qué tiempo yo veo los resultados? del hombro y del codo. Pero cuando tenemos entonces una lesión completa en donde hay afección también en la función de la mano, sabemos que difícilmente vamos a poder reinervar nuevamente la mano. Entonces, todos nuestros esfuerzos deben estar enfocados a reinervar el hombro y el codo, y esto a través de transferencias nerviosas, de, por ejemplo, una de las cosas más frecuentes que podemos considerar es el uso de una transferencia nerviosa de una parte del nervio espinal para el nervio supraescapular, intentando buscar la función del hombro. Y en las lesiones completas también podríamos considerar el uso de nervios intercostales para ser transferidos al nervio músculo cutáneo para procurar la flexión del codo. En las lesiones altas tenemos un poco más de elementos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos elementos intraflexuales que todavía van a ser funcionales. Un ejemplo muy claro de ello es el uso de una transferencia descrita alrededor de 1992 por un ortopedista francés de apellido Oberland, en donde utiliza un fascículo del nervio cubital para ser transferido a la rama de bíceps del nervio músculo cutáneo con muy buenos resultados. Bien, otra pregunta, la doctora Ana. Sí, doctor, yo quería saber qué tiempo después de una intervención con las transferencias y también quizás con métodos convencionales, tradicionales, después de una cirugía de plexo braquial, no podemos ver los resultados. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿dónde yo lo consigo a usted para enviarle mis pacientes? Bueno, ahora me vas a centrar en un duro, pero yo estoy en Ciudad de México y con todo gusto seguramente Rubén podrá facilitarte mi número celular. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, la realidad es que esos primeros resultados pueden llevar un tiempo variable. Habitualmente yo por convencionalismo, cada que opero un paciente previo a una cirugía, es súper indispensable comentarles que no vamos a observar resultados inmediatos. Obviamente, dependiendo del grado de severidad de la lesión, depende de cuánto tiempo tarda en recuperar. Normalmente, para una lesión provocada por una compresión, por fibrosis, por cicatriz, y después de descomprimir podemos empezar a observar primeros resultados después de 4 o 6 meses, primeros, no definitivos. ¿Okay? Cuando se tiene que hacer una reconstrucción que implique una anastomosis, por ejemplo, si lo hacemos de manera directa o si lo hacemos con el uso de una transferencia nerviosa, podríamos, en algunos casos, de hecho, incluso anecdóticos, se pueden encontrar también los primeros resultados dentro de los primeros 4 o 6 meses. ¿Okay? Y cuando utilizamos una reconstrucción con injertos, tenemos que considerar que los axones que van en crecimiento pues tienen que viajar la longitud del injerto, usar un primer sitio de anastomosis, viajar la longitud del injerto y luego cruzar un segundo sitio de anastomosis, y eso podría llevarnos más tiempo. Yo he tenido, por poner un ejemplo, algunos casos en donde encuentro primeros resultados a los 4 meses, pero otros casos que llevan más tiempo, incluso casi 10 meses, un año. Por eso es súper indispensable llevar un seguimiento, por lo menos cada 2 meses, de cuál va siendo la progresión de la lesión. Y un buen método, desde el punto de vista clínico, que nos sirve es ir localizando cómo va avanzando la regeneración a través del signo de Tina. Obviamente también podríamos considerar el uso de estudios de neurocognición para determinar cómo va avanzando nuestra reconstrucción, pero en términos generales, alrededor de entre 4 y 6 meses podemos observar los primeros resultados, no definitivos. Ahora, ¿cuándo consideraría yo que los resultados que obtuve ya seguramente no avanzarán más? Esto habitualmente después de los 2 años. Después de los 2 años es difícil que un nervio termine por recuperarse. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? El doctor allá.
Hola, doctor. Mi nombre es Gabriel Peña. Felicitarlo por la exposición, presentar esa técnica y esos casos tan interesantes. Resulta que yo la he visto en el instituto que tuve y sé que trabaja muy bien, pero hay un proceso después de la cirugía muy intenso, que es terapia física, la estimulación eléctrica y eso, que van a garantizar que esa regeneración del axón, es decir, del axón del nervio que va a conectarse con la nueva anastomosis, necesita, es decir, no se opera el paciente y el paciente espera en su casa, sino que esto es un proceso activo, porque si no, no se garantiza, si no se pierde la oportunidad. ¿Es así o usted nos dice? Así es totalmente correcto. De hecho, a ver, debemos considerar que la cirugía es la mitad del tratamiento, es solamente una pata de la mesa que conforma el tratamiento. Podríamos hacer una cirugía técnicamente perfecta, pero si el paciente no inicia la rehabilitación física después de cierto periodo, una vez que cicatriza la herida, los resultados podrían no ser buenos. Y de hecho, la rehabilitación física debería iniciarse no después de una cirugía, debería iniciarse antes de una cirugía, porque es fundamental para poder mantener en las mejores condiciones, no solamente procurando la regeneración del axón, sino también para mantener en buenas condiciones todos los tejidos, músculos, tendones, ligamentos, incluso el mismo hueso. Por ahí en algún video que les enseñaba, un chico con una lesión completa, no sé si se fijaron, que no podía mover nada, pero mantenía el codo en flexión. Bueno, eso básicamente es el resultado de una pésima rehabilitación preoperatoria. De nada me sirve, por ejemplo, reinervar esa función del codo si el codo ya está anquilosado. Entonces sí, la rehabilitación es la otra parte fundamental en el manejo de cualquier lesión nerviosa. Bien, finalmente yo te voy a hacer una pregunta. En las lesiones proximales del nervio ciático, ¿qué opciones quirúrgicas tenemos? ¿O qué podemos hacer? Exacto, bueno, depende mucho del tipo de lesión. Aquí hay que considerar dos aspectos, y también las dos caras de la moneda, el componente tibial y el componente peroneo del nervio ciático. Normalmente el componente tibial, por distintos factores que tienen que ver con anatomía, incluso el hecho de que los músculos funcionan a favor de la gravedad, generalmente tiene buenas tasas de recuperación. Y lo contrario es el nervio peroneo, por distintas razones también anatómicas, no tiene una buena tasa de regeneración o de recuperación. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una lesión muy severa, que podría ser la sección de un nervio ciático, yo abogo por hacer un intento de reconstrucción del nervio, porque es altamente probable que podamos tener una recuperación en la función del nervio tibial, que si rehabilitamos de manera adecuada y logramos reinervar el músculo tibial posterior, después de mucho tiempo, podríamos utilizarlo para hacer una ferulización interna a través de una transferencia tendinosa y mejorar el pie péndulo. Y la reinervación o el intento de reinervación del nervio peroneo, si bien sabemos que lesiones muy altas, que son muy extensas del nervio ciático, posiblemente nunca van a tener una recuperación motora, podría tener una recuperación sensitiva que nos va a ayudar sí o sí con la estabilidad del tobillo.